Francia ha interceptado un nuevo petrolero vinculado a la llamada flota en la sombra de Rusia. El buque, llamado Tagor, fue abordado por la Marina francesa frente a las costas de Bretaña y escoltado hasta la bahía de Douarnenez. Según las autoridades, navegaba con un falso pabellón de Camerún tras haber partido desde el puerto ruso de Murmansk. Además, el capitán se negó inicialmente a detener la embarcación, lo que obligó a realizar una operación de abordaje que Moscú ha denunciado como un acto de piratería internacional. Se trata ya del cuarto petrolero relacionado con esta red que Francia retiene desde septiembre de 2024. Los gobiernos occidentales consideran que la llamada flota en la sombra es una herramienta clave para exportar petróleo ruso esquivando sanciones internacionales. El caso ha cobrado aún más relevancia porque distintas bases de datos vinculan el Tagor con la red empresarial del magnate iraní Mohammed Hossein Shamkhani, sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos por presuntamente facilitar las exportaciones de crudo ruso e iraní. Aunque Francia no ha confirmado que sea el propietario directo del buque, la investigación se suma al endurecimiento de los controles marítimos europeos. Actualmente, cerca de 600 embarcaciones vinculadas a Rusia están bajo sanciones de la Unión Europea en un intento de reforzar las restricciones al comercio petrolero de Moscú. Cientos de personas se han concentrado frente a la Comisaría Central de Southampton en Reino Unido tras la difusión de imágenes grabadas con cámaras corporales que muestran la actuación policial en un incidente ocurrido en diciembre que terminó con la muerte de un estudiante. Las protestas estallaron después de que salieran a la luz unas imágenes en las que el agresor asegura a los agentes haber sido víctima de un ataque racista, mientras que el estudiante insiste repetidamente en que ha sido apuñalado. Los manifestantes consideran que la policía creyó inicialmente la versión del atacante y no reaccionó con la rapidez necesaria para auxiliar a la víctima. As white people, we're treated as second-rate citizens by our own government. En las imágenes grabadas por las cámaras corporales puede escucharse al estudiante repetir varias veces «me han apuñalado», mientras un agente responde «no creo que te hayan apuñalado, amigo». El agresor fue condenado el lunes a cadena perpetua. Los países de la UE y el Parlamento Europeo acordaron este lunes una controvertida ley destinada a acelerar el retorno de los migrantes sin derecho legal a permanecer en Europa. Los responsables políticos afirman que el llamado Reglamento de Retorno es clave para acelerar los retornos y constituye la piedra angular de la campaña de la UE contra la migración irregular. También refleja un cambio político más amplio en Europa, en el que los conservadores, a veces respaldados por la extrema derecha, presionan para que se adopte un enfoque más duro en materia de migración. Los grupos de la sociedad civil señalan un giro xenófobo en la política de la UE. Según las cifras oficiales, solo el 29% de los migrantes sin derecho legal a permanecer en Europa abandonan la UE. El núcleo de la ley es una disposición que permite a los países de la UE establecer centros de deportación fuera del bloque, conocidos como centros de retorno, si celebran un acuerdo con un país no perteneciente a la UE. Estos centros pueden ser lugares de tránsito o lugares en los que se espera que la persona permanezca, lo que supone un cambio significativo con respecto a las normas actuales. La mayoría de los migrantes solo pueden ser devueltos a su país de origen o a un país con el que tengan una conexión demostrada. Con el nuevo sistema, ese requisito quedaría eliminado. Miles de personas salieron a las calles de Tirana el lunes para protestar contra un proyecto del complejo turístico de lujo vinculado al yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner. Affinity Partners quiere convertir la zona de humedales costeros en un enorme complejo turístico. Está previsto que el proyecto se construya en varias hectáreas del paisaje costero protegido de Viosa-Narta en Cebernec y en la isla adriática deshabitada de Sazán. Los fiscales anticorrupción albaneses están investigando este proyecto después de que varias ONG medioambientales llevaran tiempo expresando su preocupación porque el proyecto pudiera amenazar la biodiversidad de la zona y alterar las rutas migratorias de las aves.
El primer ministro albanés Edi Rama, quien anteriormente había confirmado las conversaciones con Kushner sobre el acuerdo que incluye 10.000 habitaciones de hotel, negó el lunes ante los legisladores albaneses que el proyecto invada una reserva natural protegida y afirmó que la propuesta definitiva aún no se ha presentado y que el estudio de impacto ambiental no está completo. Esto resulta extraño, ya que a principios de mayo las excavadoras comenzaron a talar bosques de pinos y a arrasar dunas para abrir nuevas vías de acceso y acceder a las obras. Las amenazas israelíes de atacar los bastiones de Hezbolá en Beirut se han suspendido temporalmente tras las conversaciones entre el gobierno libanés y Estados Unidos, según ha declarado a Euronews el diputado libanés Ghassan Asbani. Sin embargo, el ex viceprimer ministro cree que este acuerdo tendría un alcance limitado. I don't trust any side to stop anything because Hezbollah is an Iranian faction on Lebanese territory. Their actions are being largely dictated by the war that's ongoing today, and they are effectively a militarized force outside the Lebanese government control on the Eastern Mediterranean, controlled by Iran, and they are at war with Israel. Destacó que el Estado libanés está tratando de rebajar la tensión y evitar una mayor destrucción en el Líbano. Today it is about how can the Lebanese government control all of its territory and establish its sovereignty with the help of its supporting countries and to control the decision on war and peace so that we can avoid such a situation happening in the future where militarized factions on Lebanese territory can pull the trigger at any point in time and drag Lebanon into a war with Israel again. Mientras tanto, continúan los combates entre Hezbolá e Israel en el sur del Líbano. España acoge estos días uno de los mayores ejercicios militares organizados por la Unión Europea. Se trata de Milex 26, unas maniobras que reúnen en Zaragoza a unos 2.500 militares de 13 países europeos para poner a prueba la capacidad de despliegue rápido europea ante una crisis internacional. El ejercicio tiene como objetivo comprobar si la UE está preparada para movilizar fuerzas de forma coordinada y actuar con rapidez en escenarios de emergencia. Más de 1.600 de los participantes son militares españoles, mientras que el resto procede de distintos Estados miembros. El despliegue culminará el próximo 18 de junio con una demostración táctica con fuego real que permitirá evaluar la capacidad de respuesta de la nueva Fuerza Europea de Despliegue Rápido. Bolivia se encuentra en un punto de ruptura. Apenas 6 meses después de asumir la presidencia, el gobierno de Rodrigo Paz se tambalea en medio de una crisis política y social sin precedentes. La dimisión en bloque de los ministros de Defensa y Educación es el último síntoma de un país al borde del estado de emergencia. El motivo, más de un mes de protestas masivas y un centenar de bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a ciudades como La Paz y El Alto. Hay escasez de alimentos, medicamentos y combustible. El optimismo inicial de Paz, que llegó al poder respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, ha dado paso a una profunda incertidumbre económica. Los manifestantes denuncian el encarecimiento de la vida y la eliminación de subsidios. Además, el gobierno señala al expresidente Evo Morales por alentar las protestas desde la clandestinidad. Aunque Paz ha intentado contener la crisis reduciéndose el sueldo a la mitad, la polarización internacional y el descontento social no dejan de crecer. Con las fuerzas de seguridad recurriendo a gases lacrimógenos y más de 100 detenidos, la oposición ya baraja un referéndum revocatorio para decidir la continuidad del mandatario. Existe una probabilidad del 80% de que el fenómeno climático del Niño vuelva a actuar este verano, según ha advertido la Organización Meteorológica Mundial. Si se cumplen las previsiones, Europa se enfrentará a un calor más extremo, con un mayor riesgo de sequía e inundaciones en algunas zonas. De manière générale, El Niño a pour conséquence sur la planète de causer un réchauffement, même s'il est temporaire. Or, très souvent, après un épisode El Niño, si on prend le dernier en 2023, l'année qui a suivi a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, 2024. Et donc, de manière générale, les températures planétaires devraient être élevées.
El Niño es un fenómeno natural caracterizado por una temperatura de la superficie del mar superior a la media en el Océano Pacífico. Sus efectos variarán en función de la intensidad, la duración y la época del año en que se produzca. El Niño, autant le phénomène se déclenche dans le Pacifique équatorial, quelque part ici, et puis ça se réchauffe. Mais ce qu'il a comme conséquence, c'est qu'il modifie les vents et puis il modifie la distribution des pluies. On aura comme des déplacements des cellules pluvieuses. Et la conséquence, c'est qu'il y a des grosses régions comme ça, comme l'Australie, comme le Sahel, comme le nord du Brésil, qui vont se retrouver dans des situations où ils auront moins de précipitations. Por otro lado, el experto afirma que el Niño podría provocar inundaciones en otras regiones como África Oriental.